que la idea fundamental es que podamos trabajar un poco más la teoría, ya que si bien es cierto que muchos de estos de los conceptos ya lo hemos visto en, en la en la en el tema de negocios conjuntos, sin embargo es importante ver el escenario de cómo se presentan algunas sutiles consecuencias desde el punto de vista de metodología, porque si bien es cierto, el punto fundamental es que tenemos una inversión, que esa inversión básicamente al principio es una inversión en acciones que tiene como elemento el escenario de, de, como les decía en la clase anterior, de que se participa en el patrimonio de una empresa. Rápidamente para hacerles el gráfico de lo que se plantea. Vamos a abrir aquí una pizarra rápidamente para luego entrar a la presentación. Me dicen si logran ver la pantalla. ¿Están viendo? Sí, profe, ya se ve. Sí. Lo más importante es que la controladora, cuando la controladora en este espacio, recuerden que en combinaciones de negocios se aplicaba el método el método de la adquisición, ¿no? Acá, en este caso, la controladora que adquiere el control de otra entidad mediante la adquisición de acciones que representan derecho a voto del patrimonio. Que aquí hace mucho calor, esta lluvia tan húmeda. Voy a ver el ventilador aquí. La controladora en este caso adquiere acciones y si adquiere acciones, en realidad ella está registrando, como controladora, está registrando una inversión como controladora, está registrando una inversión en acciones. Fíjense que el otro método que te indicaba, oye, registra los activos netos. ¿Por qué? Porque el otro negocio desaparece. Acá no, los negocios se mantienen y la controladora lo que tiene es una inversión en acciones. ¿Sí? Una inversión en X, una inversión en acciones por un valor, qué sé yo, vamos a ponerle una cifra hipotética de 1000. ¿Contra qué? Como lo haya pagado, efectivo y equivalente, como lo haya pagado, ¿no? Efectivo y equivalente. Aquí es una de las primeras diferencias que tiene el proceso de la combinación de negocios mediante la adquisición del control, mediante la adquisición de acciones con derecho a voto, de una entidad que no desaparece, de una entidad que sigue estando activa, pero que es subsidiaria de ese negocio. Y esa entidad como tal, si ella que es la controladora, tiene una inversión en acciones, la subsidiaria, la subsidiaria recibe el efectivo. ¿A cambio de qué recibe el efectivo? ¿A cuenta de qué recibe el efectivo? De entregar acciones. De entregar acciones. ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso en palabras contables? Capital social. Capital social. Capital social. Capital social. Entonces,
acá esta entidad tiene que registrar capital social en acción. Si yo les digo gráficamente, ¿qué observan ustedes ahí? ¿Qué observan ahí? Que bueno, que si lo vemos desde un punto de vista de relación de espejo, lo que representa inversión en acciones para esta compañía, ¿sí? Para la otra representa capital social. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Me siguen? Sí. Que representa... Ay, Dios mío, ¿qué hice? Sí, sí, profe. Representa capital social. Ajá. Ah, bueno, no me sale bien la cosa. Ahora sí. Representa capital social. Y acá, el efectivo, obviamente el efectivo es efectivo, ¿sí? Salió de una compañía y se introdujo en la otra. Correcto. El dinero que tenía una, ahora lo tiene la otra. Ahora vamos a un contexto de que cuando ¿se acuerdan que un estado financiero se une con el otro, se suman los activos? Quizás no lo hemos visto en detalle, pero la idea que planteaba en la unión de esos estados financieros, ¿se acuerdan de la gráfica que vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan de esa gráfica? ¿La recuerdan o no la recuerdan? No se las mandé, por cierto, Paola, ¿se las mandé o no se las envié? No, profe. No se las envié, bueno, ahí tiene. 01 en la boleta. No me recordaste, no, mentira. Ahí te la mando para que ellos la puedan ver. Ah, bueno, no. Ah, no. Ya sé por qué no lo hace. Ya, chicos. Dame un segundo acá para mandarle la imagen que vimos en la clase anterior a Paola. Yo se la envié. No, mentira, no se le envié nada. No se le envié nada, muchachos. Ahora sí se la voy a enviar. Compártelo un momentico para que ellos la puedan ver en el teléfono directamente, Paola. Me avisa cuando lo envíe para que ellos la abran. Te llegó, ¿no? Sí, listo, ya lo envié. La tienen todos. Ustedes veían que los estados financieros se unen, ¿sí? Todos los estados financieros se unen y se une el estado financiero de uno, el estado financiero de la primera compañía, de la segunda, de la tercera, hasta lograr un estado financiero del grupo. Recuerdan que eso lo hablamos en clase la vez anterior, se me había pasado a enviarles la lámina para que la tuviesen ahí de la mano. Ahora ya la tienen. Entonces, esos estados financieros que se van uniendo, estado financiero 1, estado financiero no, y el estado financiero 3, forman un gran estado financiero, que es el estado financiero del grupo. Sin embargo, hay que tener cuidado, les decía yo en ese momento. ¿Por qué? Porque si volvemos a esta gráfica que les estoy planteando, en donde la empresa que invierte tiene una inversión en acciones y por el otro lado tienes un capital social, no es tan sencillo como que esta inversión en acciones se una a la inversión en acciones que tenga la subsidiaria. ¿Por qué? No es tan sencillo, porque resulta ser que estas dos cositas que ustedes ven acá, que se las voy a marcar, les decía que no es tan sencillo como unir esta inversión en acciones
con la inversión en acciones de la subsidiaria, o el capital social de la controladora con el capital social de la subsidiaria. ¿Por qué? Porque resulta ser que estas dos cositas que les voy a pasar por acá están vinculadas. Es un poco lo que hablaba en clase, que yo no puedo duplicar ni la inversión, ni tampoco, mucho menos, puedo duplicar el capital social. Porque estas dos cosas, este capital nace producto de esta inversión en acciones. Pero ¿hasta qué nivel? Hasta el nivel de lo que representa este capital social, porque este capital social, y lo transformo inmediatamente, a lo mejor cuando se emitieron las acciones fueron por 7.000, de los cuales aquí solamente 1.000 están asociados a la controladora. Es decir, yo no puedo pasar todos estos 7.000 completos. Hay una parte de estos 7.000 que no le pertenecen al grupo, o más que 7.000, para que ustedes lo puedan ver desde el punto de vista de valores minoritarios. Supongamos que no son 1.000 en este caso, sino que son en realidad 1.500. ¿Sí? Para que ustedes puedan ver la vinculación de los intereses minoritarios. De estos 1.500, 1.000 que emitió la subsidiaria son inversiones de su entidad controladora. Pero 500 son de la inversión no controlante. Alguien en la clase anterior me preguntó, ¿qué es eso de no controlante, profesor? Bueno, aquellas acciones o aquellos inversionistas que son parte del capital social de la subsidiaria, pero que son accionistas terceros. Yo no puedo colocar esto como capital social en el estado financiero consolidado, porque es que ¿quién prepara los estados financieros? ¿Quién prepara los estados financieros? Cuando estamos hablando de estado financiero consolidado, lo prepara la controladora. La controladora. Entonces, este capital que está acá, si yo lo coloco como capital, los dos, si yo coloco este capital que está acá, representado en la emisión de acciones de la subsidiaria, en realidad yo no puedo meter en el estado financiero consolidado emisión de acciones contra mí mismo. ¿Me expliqué? O sea, yo tengo que eliminar estos 1.000. Los tengo que eliminar. Vamos a ponerle un color distinto, azul, que es el que estamos trabajando. Yo tengo que eliminar estos 1.000, ¿sí? Porque resulta ser que yo no me puedo pagarme y darme el vuelto. No me puedo emitir acciones a mí mismo. Cuando yo le estoy hablando de por qué eliminar, porque resulta ser que la controladora en la preparación de estado financiero va a tener un rubro que se llama capital social, que está representado, ese capital social está representado por el propio capital emitido por la entidad controladora a los accionistas de la entidad controladora. Óigase bien, para que no se me pierdan, concéntrese en la clase, que cuando yo tenga mi capital social y lo una el de este señor, oye, yo no me puedo pagar y darme el vuelto. Me emití capital social de 1.000 a mí mismo. No tiene sentido. Yo tengo el capital social propiamente y el capital social básicamente de los no controlantes, que en realidad no es mi capital social, sino que es un interés no controlante. Y yo lo tengo que presentar así en mi estado financiero consolidado. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque no es la simple unión de estado financiero. Vamos a ver un poco la metodología y no es la simple unión de estado financiero. ¿Por qué? Porque no puedo duplicar esta relación que hay entre la inversión en acciones y el activo. Además que esta inversión en acciones, cuando yo la realicé, si yo hubiese aplicado el método de la adquisición, detrás de esta inversión en acciones que hay,
detrás de esta inversión en acciones? Detrás de esta inversión en acciones hay una representación de los activos pasivos. ¿De quién? ¿De quién? ¿De cuál entidad? De la subsidiaria. De la subsidiaria. Entonces, esto es, detrás de esta inversión, en realidad hay una representación de todo esto. Y esto es una inversión que representa los activos netos ¿de quién? De mi subsidiaria. Si yo hubiese aplicado el método de la adquisición, ¿qué tendría que incluir? Todos los activos. Todos los activos de esa entidad. Entonces, cuando yo realice inicialmente, cuando yo realizo la compra de esa entidad, yo registré la inversión en acciones. Pero cuando yo consolide, yo no puedo dejar esto. ¿Por qué? Porque en el proceso de unión de los estados financieros de la entidad controladora más los estados financieros de la subsidiaria, yo voy a unir, ¿qué cosa voy a unir? Mis activos corrientes, mis activos no corrientes, los propios míos, pasivos corrientes, pasivos no corrientes. ¿Contra quién lo voy a unir? Contra lo mismo de mi subsidiaria. Contra lo mismo de mi subsidiaria. ¿Qué es lo mismo de mi subsidiaria? Ah, bueno, lo mismo, los mismos elementos de los estados financieros que tenga la subsidiaria. ¿Cuál es el elemento? Activos corrientes, activos no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Pero posiblemente yo no sea totalmente el dueño de esta acción. Entonces, este pedazo que está aquí representa mis acciones como entidad controlante. ¿Mis acciones en dónde? Mis acciones en la compañía que controlo. Y esto, interés minoritario, que yo lo tengo que reflejar porque no me pertenecen como grupo y yo lo tengo que reflejar como un interés no controlante. Correcto. Pero ¿qué pasa cuando yo traslado los activos en un proceso de unión de este estado financiero con el otro? ¿A qué se parece eso? A la última pregunta del parcial. ¿Se acuerdan la última pregunta del parcial? Que cuando terminaran de hacer la combinación de negocio y calcularan, prepararan un estado financiero post adquisición. Bueno, a pesar de que esta no es el típico combinación de negocio en donde yo estoy fusionándome, en donde estoy absorbiendo una compañía completa, sino que a través de una inversión en acciones, yo voy a controlar un negocio, a pesar de que no es esa misma combinación de negocio donde aplico el método de adquisición, cuando consolido, estoy aplicando el método de adquisición. ¿Están de acuerdo conmigo con eso? ¿Por qué cuando consolido estoy aplicando el método de adquisición? Porque yo estoy trasladando los activos netos. Y si yo estoy trasladando los activos netos, el método de la consolidación me indica suma todos los activos, suma todos los pasivos y suma todo el capital. ¿Pero debo dejar el capital? No, no lo puedo dejar. Porque se acuerdan que en eso era una de las primeras premisas que aplicábamos en el método de adquisición. Yo paso activos y pasivos. Yo no paso capital. Yo no paso reserva. Yo no paso nada de eso. Yo paso activos y pasivos. Y si voy a pasar en este método de consolidación algún capital social, entonces el interés no controlante. Si yo voy a pasar algún tipo de resultado, es el resultado del interés no controlante. ¿Me sigue?
o voy a traspasar las ganancias que tenga esa compañía, pero visión terceros, no contra mí mismo. Entonces, de allí es que parte el escenario de la consolidación, que yo les decía que la consolidación al final, como método, resulta es que es un método contable para un tipo de combinación de negocio. ¿Cuál? Aquella combinación de negocio en donde una empresa adquiere el otro, pero invirtiendo en acciones. Cada quien prepara su estado financiero, pero en el momento de la consolidación, adivinen muchachos, ¿qué ocurre? Aplicó el método de adquisición. ¿Y qué significa aplicar el método de adquisición en este contexto? A ver, pensemos, que a mí me gusta que ustedes miren, desarrollen las neuronas. Este es el trabajo que estoy haciendo con ustedes, les vaya bien o mal ahorita. Mi objetivo es que ustedes les exploten, porque quiero convertirlos en el contador público que ustedes quieren ser. Les explote ese pensamiento, salgan del bendito débito crédito. Yo sé que es difícil, pero yo los estoy llevando de la mano. Solamente escúchenme. Si yo estoy aplicando con el proceso de unir estado financiero del método de adquisición, les hago una pregunta. Se los estoy asegurando, créanmelo, por mi madre que les estoy diciendo la verdad. Cuando yo aplico el método de consolidación, tengo que hacer lo mismo que ocurre en el método de adquisición. ¿Y qué le faltaría cuando yo uno esos estados financieros? A ver quién me responde. Les hago la pregunta de una manera mejor. ¿Paso los valores al valor contable? El valor razonable. A valor Al razonable. valor razonable. Ahí es donde les explotan las neuronas. Cuando yo les digo, les hago una pregunta que se las tuve que decir así detalladita, tipo cucharadita en la boca para que me respondieran. Si ya ustedes conocen el método de adquisición y yo les estoy diciendo en consolidación, estoy aplicando el método de adquisición, ya ustedes, ¡pum!, les explota la neurona y tienen que hacer lo siguiente. Ajá, si estoy aplicando el método de adquisición, ¡pum!, el cerebro, el subconsciente comienza a trabajar. ¿Y cómo era que aplicaba el método de adquisición? A uno los activos, pero a valor razonable. Ah, profe. O sea que yo tengo que seguir haciendo más cosas, que no es simplemente la unión de los estados financieros. Sí. ¿Qué otras cosas tienes que hacer? Que cuando unas esos estados financieros va a aparecer en una gran hoja de trabajo una columna de ajustes. ¿Y qué tipo de ajustes van a hacer? Los ajustes de esos activos que incorporé, no al valor contable, sino al valor razonable. Como si yo lo hubiese incorporado cuando realicé la inversión al inicio. Tengo que irme a ese valor razonable. Tengo que buscar ese valor razonable del momento en el cual yo adquirí el negocio. Y es un proceso que se va dando la primera vez que consolidé, pero resulta ser que la otra compañía deprecia, la otra compañía amortiza. O sea, ese mayor valor razonable va a ir acompañando lo mismo que le ocurra al activo de la subsidiaria que incorporé, que ella no lo tiene medido al valor razonable, ella lo tiene medido a su valor contable. Quien tiene que medirlo al valor razonable es quien incorpora el activo. Eso no lo aprendimos en el método de adquisición. Claro que sí. ¿Quién incorpora esos valores razonables? El que compró el negocio. Y definitivamente esos valores razonables en este método de contabilización, que es la combinación de negocios de una empresa controladora que adquiere a través de inversiones, en este método de consolidación, esos valores aparecen solo en el estado financiero consolidado. No le aparecen a la subsidiaria ni tampoco le aparecen en los estados financieros separados de la controladora. No le aparecen en el estado financiero individual de cada subsidiaria y no le aparecen en el estado financiero separado de la controladora. Fíjense el remarque que uso en el tecnicismo contable. Estado financiero separado de la controladora, estado financiero individual de la subsidiaria. Porque cada estado financiero separadito, separado de la consolidación, la controladora, individual, el de la subsidiaria. Cuando se unan, se convierte en estado financiero consolidado. Y es allí, en ese estado financiero consolidado,
cuando aparecen los valores razonables de la entidad comprada. ¿Me siguen? ¿Me siguen en este preámbulo? Sí, profesor. Sí, entonces vamos a ir a la presentación ahora sí. Vamos a ver el método, muy someramente. Hoy no los quiero bombardear quiero que se lleven la idea y eso sí, por favor, léanse los párrafos que les envié, se lo leen para el martes, para hacer tormentas de ideas. Mire, les voy a mandar un video, Paola, recuérdeme cuando termine la clase, les voy a mandar un video, muchachos, que yo sé, nos faltó tiempo. Ojalá estos semestres hubiesen sido de un año. Por eso que a mí me gusta la católica, bueno, ya la cambiaron. Cuando yo estudié era un año, nada de semestre 1, semestre 2. Yo creo que esta carrera debería, cada año debería ser un año, no debería ser semestre. Esta no es una carrera para semestre. Cuando yo estudié era un año y veía un tema un año completico. Comenzábamos en octubre, terminábamos en junio. ¿Cuántos meses hay allí? De octubre a junio. Los 3 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses. Ustedes ven los mismos 8 meses, pero lo ven parcelado. Toda una materia por un año. Pero bueno, son condicionamientos del sistema. Sin embargo, yo les voy a mandar un video en donde es importante que ustedes, yo sé que se los he dicho y quizás para algunos dice, oye, mira, pero el esfuerzo, ustedes se tienen que empoderar de su conocimiento, tienen que empoderarse. Y una manera de empoderarse, ¿cuál es? Si yo les envío los párrafos para leer los videos cuando termine esta clase y les voy a mandar, pero antes de enviarle el video, véanse el video de el empoderamiento de su propio desarrollo de estudio. Se tienen que empoderar. Porque así de esa manera empoderado, a ustedes no les va a salir de sorpresa el nivel de reacción de los parciales que yo hago. Porque yo lo que les pongo es una reacción de más. Pero el método es el mismo que vemos en la clase. ¿Me explico? Ustedes tienen que ampliar esa, ¿cómo me llega la reacción de un caso? ¿Cómo me llega? ¿Cómo puedo interpretarlo? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Comparativamente hablando, muchos de ustedes me han dicho, profe, pero es que la reacción, pero yo tengo un grupo de estudiantes y si ese grupo de estudiantes la entiende, usted también la puede entender. La puede entender. Y disculpen que lo diga así. ¿Por qué la puede entender? Porque para eso Dios nos mandó esto. No para que yo esté calvo ni pasándome la hojilla porque me quedo esto. Esto es para pensar. Esto es para solucionar problemas. Y cuando no entiendo algo, ¿qué hago? Ustedes saben lo que hace un niño cuando no entiende algo. ¿Qué hacen? Mami, papi, se ponen fastidiosos. Y después cuando saben algo, te lo repiten y te lo repiten y te lo repiten. Hagan ese proceso. Nunca dejen de ser niños. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo, de manera somera, media hora más que vamos a ver esta clase, vamos a ver el método, pero yo les mandé unos párrafos cruciales. Necesito que se lo lean para el martes, porque el martes vamos a explotar un poquito más. Paula, tengo un problema para la próxima semana. La próxima semana quería hacer un taller práctico, pero estoy de viaje. Vamos a ver cómo trabajamos algo práctico el día jueves. Así sea modelando en Excel cada uno de ustedes. Les pido por favor que hagamos ese esfuerzo. No va a ser del nivel de la clase presencial, pero para que podamos avanzar con eso, porque esto es más práctica. La teoría va a morir el martes. Aquí no hay mucha teoría que ver. Esto porque ya gran parte de las métodos lo vamos a ver teóricamente hoy, por eso quería esta clase y la terminamos el martes que tenemos 2 horas más. Entonces cierro acá para compartir y voy a proyectar la presentación. ¿Hay alguien esperando que le dé acceso? No, no veo a nadie. No veo a nadie. Bien, vamos a proyectar la presentación.
Bien, entonces, ya habíamos hablado de esto. Antes de llegar el método, que vamos a ver procedimientos de consolidación. ¿Cuáles son los procedimientos de consolidación? Ya vimos el objetivo, requerimientos para presentar, quién no presenta estado financiero, criterios para presumir control. Ya lo habíamos indagando Creo que no acá. está proyectando. ¿No estoy proyectando? Mira el otro. No, profe. Ay, Dios mío. Esa es cosa de viejo, ¿vieron? No, que no se les pegue eso. Hablando aquí como un loco. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, Mire, profe. nosotros ya vimos el objetivo, la introducción, requerimiento para presentar estado financiero. ¿Cuándo? Cuando haya una entidad que controla vía inversión en acciones, acá en este caso, ¿sí? Porque este es el tipo de combinación que estamos viendo ahorita, y de alguna manera el criterio para no elaborar estado financiero es cuando hay una entidad controladora intermedia, que lo vimos que, ojo, que los accionistas de esa entidad tienen que aprobar, que eso no sé, eso es un poco lo que ustedes tienen que leer y que yo de alguna manera se los planteo acá de manera específica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver del punto 7 al 12? Procedimiento de consolidación, cuándo se adquiere y dispone una subsidiaria, qué es una participación no controladora, información a revelar, que son estados financieros separados y la información a revelar sobre lo mismo, y que son estados financieros combinados y la información a revelar sobre lo mismo. El último tema es simplemente referencial para que ustedes conozcan que y aprendan a diferenciar cuando se están hablando de estados financieros combinados, porque un dueño puede tener 5 empresas, pero ninguna de ellas puede tener alguna relación. Yo como dueño, ¿qué hago? Mira, úneme todas estas empresas y preséntame un informe gerencial de las 5. Eso no es consolidación. Eso es una combinación de control que un mismo dueño de 5 empresas quiere verlo. ¿Cuándo hay consolidación? Que una de estas 5 empresas sea la controladora de las cuatro. Ahí sí hay consolidación. Una de las 5 empresas sea controladora de las demás. Pero si yo tengo el mismo inversionista donde ninguna de esas empresas tiene vinculación, el accionista puede pedirte, dame unos estados financieros combinados. Son temas de control y de gerencia, más que de consolidación de estados financieros. Entonces, ya vimos esto, vimos que era un negocio, aquí ir de manera rápida, vimos que era una entidad controlante, vimos algunos ejemplitos, cuando no se necesitaba consolidar, quién se excluye de la consolidación, esto es un tema más referencial, vimos este ejemplo, lo discutimos en clase, vimos las definiciones de lo que era un grupo, vimos lo que era una controladora, que es control, el control se presume bajo ciertas circunstancias, vimos las condiciones de adquirir el control y vimos este ejemplito que fue como cerramos la clase la última vez, que este telaraña de cosas, alguien dirá, pero eso ocurrirá en la vida real. Sí, claro que sí ocurre. Esto puede ocurrir, que son los grandes grupos económicos que tienen demasiados inversores. ¿Qué vamos a ver ahora? Procedimiento de consolidación. Y el procedimiento de consolidación tiene unos pasos. El primero de esos pasos, anótenlo allí. Está escrito en la norma, pero yo quiero que lo anoten para que se acostumbren a ustedes a estudiar con notas en clase, ¿sí? Para que de alguna forma se puedan ayudar a sí mismos a aprender y a seguir avanzando en estos procesos. ¿Cuál es el primer paso? Combinar los estados financieros. Ese es el primer paso. Y cuando estamos hablando de combinar los estados financieros, ¿qué es? Súmame todos los activos, todos los pasivos, todo el patrimonio. Así como vienen los estados financieros de las subsidiarias. ¿Y a quién se los sumo? Al estado financiero de la entidad que controla. Entonces ya ustedes se están imaginando una hoja de trabajo. En esa hoja de trabajo yo abro con cuentas contables, ¿sí? Activos, o más que activos, cuentas deudoras, cuentas acreedoras.
Obviamente las cuentas deudoras son las del activo, las cuentas acreedoras del pasivo y las del patrimonio. Y sigo, no solamente el estado financiero, en esa misma hoja de trabajo voy a llenar ingresos, costos, gastos, con la misma naturaleza de la cuenta. ¿Ingresos qué naturaleza tiene? Acreedora. Acreedora. ¿Y los gastos y los costos? Deudora. Y así se llenan en el estado final, en la hoja de trabajo. Eso es lo primero que hay que hacer. Lleno mi hojita de trabajo, coloco todas las cuentas. ¿Qué significa colocar todas las cuentas? No solamente las cuentas de la controladora, las cuentas de la subsidiaria. Esa es mi hoja de trabajo. Entonces usted se imagina 100 empresas que tengan que consolidar haciéndola en hoja de trabajo a mano. Por supuesto que eso no ocurre. Eso son bases de datos, se manejan con Excel o con una herramienta que maneje base de datos y se van unificando, identificando primero las cuentas, no solamente las cuentas de la entidad controladora, sino las cuentas de sus subsidiarias. ¿Para qué? Para que cuando yo una todas esas cuenticas en línea, mira, me faltó una cuenta. Se hace previamente. ¿Cuáles son las cuentas que tienes tú? La listo. ¿Y tú? La listo. Y las pongo en la primera columna de mi hoja de trabajo. Cuentas contables. ¿De quién? ¿De una sola empresa? De todas las empresas del grupo. En la primera columna, cuentas deudores y acreedoras de la entidad que controla. En una segunda columna, cuentas deudores y acreedoras de una subsidiaria. En una tercera columna, si hay más subsidiarias, cuentas deudores y acreedoras de otra subsidiaria, y así hasta cuando se termine. Ese trabajo, que es el inicial, se llama combinación de estados financieros, que no son estados financieros, perdón, sí son estados financieros combinados hasta ese nivel, pero ahí no muere la consolidación. Sí son estados financieros combinados hasta ese nivel. Es decir, que los estados financieros consolidados deberán elaborarse utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Ejemplo, un ejemplo sencillo. Si yo tengo como controladora y aplico un arrendamiento financiero, ¿sí? Soy arrendatario. Arrendé un bien como arrendatario, y aplico NIF completa, ¿cómo contabilicé ese arrendamiento? Como una propiedad de inversión. ¿Cómo? Yo diría que derecho de uso. Sí, Derecho de Un uso. derecho de uso. Derecho de uso. Eso no duden. Contabilicé un derecho de uso porque yo tengo. Pero si una subsidiaria tiene un arrendamiento operativo de 3 años, que es sustancialmente valoroso, con valor sustancial, y la subsidiaria aplica NIF para las pymes, ¿qué contabilizó? ¿Tiene un derecho de uso? La Un subsidiaria. arrendamiento por pagar. ¿Perdón? Arrendamiento por pagar. Un pasivo. Escucha bien, Luz. Escucha bien lo que te estoy diciendo. La subsidiaria tiene un arrendamiento operativo y aplica NIF para las pymes. Ok, lo siento. ¿Qué contabilizó? ¿Tiene un derecho de uso? No lo tiene por ningún lado. No. Cuando vaya a consolidar, resulta ser que lo primero que tiene que hacer en su estado financiero para efecto de consolidación la subsidiaria es reconocer un derecho de uso. Porque la política contable de los estados financieros, adivinen quién manda. Papá. El de la controladora. El de la controladora. Si la controla detecta que una de sus subsidiarias tiene un arrendamiento operativo de 3 años y ese arrendamiento operativo es de gran valor, tiene que cambiar la política. Perfecto del estado financiero consolidado. Ella individualmente sigue su rumbo, pero para efecto, solamente para efecto del estado financiero consolidado, hay que cambiar la política. A eso se refiere este párrafo. Hay que hacer ese tipo de ajustes. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando yo combiné los estados financieros, me dieron
sin derecho de uso. Pero cuando yo levante esa combinación, aparecen las columnas de ajustes y reclasificaciones, en donde esa columna, además de llevar los valores razonables de los activos, van a aparecer activos que no existían, como el caso del ejemplo que yo estaba colocando. ¿Cuál activo no existía? El derecho de uso de la entidad subsidiaria que tiene un arrendamiento operativo y que aplicaba NIF para las pymes. Automáticamente en el estado financiero consolidado, si yo soy el controlador y aplico NIF completa, me aparece solamente para efecto del estado financiero consolidado un nuevo derecho de uso. Eso se refiere a este párrafo. Esas políticas contables tienen que ser igual a la controladora en el estado financiero consolidado. Si no son iguales, se ajustan. ¿Y qué significa ajustar? Ajusto cuentas. Así como ustedes han conocido los ajustes, ajustar cuentas. Eso es lo que significa ajustar. Y si no es posible ajustar, porque mira, oye, mira, de verdad que, bueno, informo, revelo. ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Sí? Sí, profesor. Sí. Y entonces aquí le hablaba de la hoja de trabajo. Sí, profe. Esa es la hoja de trabajo que ustedes van a tener. En donde la controladora ABC va a unir el saldo bancario con el saldo bancario de su subsidiaria y tiene un total combinado. Y así mismo va a pasar con las demás cuentas, cuentas por cobrar, inventario. Hay una que no tiene la subsidiaria, ¿qué hago, profe? No me hagan esa pregunta. ¿Qué tienen que hacer? Nada, Colocarla de la controladora. queda tal cual. Eso es lo que tiene. 1000 más 0, 1000. ¿De dónde viene ese 1000? Del único que la tenía. ¿Sí? Entonces, así. Fíjense que aquí no les estoy hablando todavía de esta columna, pero esta columna va por todo el pecho. Y luego que yo haga estos ajustes y eliminaciones, tengo el total de cifras consolidadas. Esa es una hoja de trabajo que ustedes se la van a memorizar prácticamente cuando estemos haciendo el ejercicio práctico. Pero ¿qué pasa? Yo les dije, en la combinación no muere. Hasta aquí llegaría en aquellos casos que yo le comentaba del dueño de 5 empresas, no de una empresa dueña de otra. Una empresa dueña de otra tiene que seguir más acá, más a la derecha. En el caso de aquel dueño de, siendo accionista de las mismas 5 empresas que las quiere unir para visión gerencial, en donde ninguna de las empresas controla alguna de las otras, es simplemente la unión y hasta aquí muere y presenta un estado financiero combinado. Pero como ese no es el caso nuestro es de una empresa ABC que controla la empresa XYZ. Y entonces este señor, además de combinar, segundo paso, eliminará el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria junto con la porción del patrimonio perteneciente la que emitió la subsidiaria a nombre de la controladora. No es todo el capital social, corrijo, no es todo el patrimonio de la subsidiaria lo que debes eliminar, solamente elimina lo que está atado a la inversión de la controladora. Eso es lo que se elimina. ¿Cómo se elimina? En unos asientos contables que tenemos que hacer, que son asientos contables de ajustes y eliminaciones que solamente nos sirven para efectos del consolidado. Profe, esos asientos contables de ajuste significa que tengo que modificar los estados financieros. No, señor. Eso yo no lo voy a decir nunca. Esos asientos de ajuste y eliminaciones son para la construcción de un estado financiero consolidado, que solamente son estados financieros de una macroentidad económica que no existe legalmente. Existen las que se están consolidando, la controladora con su subsidiaria, pero cuando realice el estado financiero consolidado,
es un estado financiero consolidado de una macroentidad económica que legalmente no existe, que solamente se produce para evaluar a todas las empresas de un grupo económico como si fuesen una sola entidad. ¿Me estoy explicando con esto, muchachos? Sí, profe. Entonces, este asiento contable donde se elimina la inversión, ¿se acuerdan de la imagen que estaba declarando que aparecía la inversión y se cruzaba y la cosa? Bueno, este es el asiento contable. ¿Qué elimino? Ojo, no el capital social, lo que yo compré, porque yo compré patrimonio, yo pagué algo, yo compré todo. Cuando yo compro las acciones, soy dueño no del 50, 70% del capital social, soy dueño del 70% del patrimonio. Y eso es lo que elimino. ¿Sí? Y ahí está referenciado. Ay, el otro 30%, take it easy. Vamos de a poco. Calmado. Vamos por escalera. La parte que no me corresponde, aquí viene la pregunta, debe ser medida. Y debe ser medida no solamente del estado de situación financiera, también la parte del estado de resultados de la utilidad. Porque cuando la subsidiaria me manda el estado de resultados, el 100% de ese estado de resultados no es mío, de esa ganancia o pérdida. Si yo escogí como ejemplo, soy el dueño del 70, el 30 no es mío. Entonces, ¿qué hago con eso? Tengo que presentarlo de manera separada. Aquí tengo la hoja del trabajo de la parte de abajo del estado de resultados, ¿sí? En donde ABC está sumando todos los ingresos, los gastos, pero abajo, en el estado, fíjense que salté de una, porque con los ajustes van a aparecer participaciones no controladoras. Y eso hay que presentarlo en el estado financiero consolidado. Solamente aparece en el estado financiero consolidado. ¿Por qué? Porque eso no es mi capital social, es un capital social de terceros. No me interesa evaluarme, a pesar de que hay efectos de participación no controladora, yo lo informo, pero no me interesa informarlo como parte de mi patrimonio, porque yo le estoy mostrando a terceros, mi patrimonio es este, y tengo participaciones no controladoras de las entidades subsidiarias. O sea, ¿contra quién está vinculada esa participación no controladora? Con el pedazo, el porcentaje de patrimonio que no controlo de la subsidiaria. Es la sumatoria de todas las participaciones que no controlo en el patrimonio de 1, 2, 3, sumadita, subsidiaria. ¿Me siguen? ¿Hello? Sí. Sí, Sí, Y acá en el estado de situación financiera lo mismo. Una participación no controladora. ¿Sí? Recuerden que esta es una macro hoja de trabajo. Activos, pasivos, patrimonio, resultado. En el patrimonio, ya vimos en el resultado que tienes que medir una participación no controladora en el resultado, pero también en el patrimonio, porque parte del patrimonio tampoco es mío y lo tengo que presentar. Pero además de eso, yo eliminé la inversión, ¿se acuerdan? Yo tengo que eliminar todas aquellas transacciones intercompañía, desde aquellas que tengan saldo en el estado de situación financiera, como aquellas que sean ganancias o pérdidas por transacciones entre el grupo. Cuando hablo de transacciones entre el grupo, es transacciones de la controladora con la subsidiaria o transacciones entre subsidiarias. ¿Por qué? Porque no me interesan las transacciones conmigo mismo. Si yo quiero elaborar un estado financiero consolidado del estado de resultados, la línea de venta que aparezca en el estado financiero consolidado es la venta con terceros. La línea del costo que aparezca en el estado financiero consolidado es la del costo con terceros.
La línea de la cuenta por cobrar que aparezca en el estado financiero consolidado son cuentas por cobrar a terceros. La línea de la cuenta por pagar que aparezca en el estado financiero consolidado son cuentas por pagar con terceros. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo tengo una cuenta por cobrar a mi subsidiaria, que para la subsidiaria es una cuenta por pagar a mí, eso tiene sentido presentarle un estado financiero consolidado. Si me estoy como pagando y dándome yo mismo el vuelto. Sí tienen que eliminar los saldos para que la línea de cuentas por cobrar que aparezca en el estado financiero consolidado sea cuentas por cobrar a Pedro, Miguel, José, a la empresa A, a la empresa B, a la empresa C, que no es ninguna de mis subsidiarias. ¿Me sigue? Sí. Sí. Las ventas y los costos de venta. Si alguien vendió, la otra tiene el costo de venta, eso se tiene que eliminar. Pero ojo, cuando yo vendo y le vendo a una empresa del grupo, supongamos la subsidiaria le vende a mi matriz, ¿sí? A la matriz, la venta de la subsidiaria no necesariamente está totalmente vendida. A lo mejor está en el inventario de la empresa controladora. Si hay parte de esa venta en el inventario también tiene que ser ajustado. Eso lo vamos a ver con un ejercicio bien pequeño. Los ingresos, gastos por servicio. O sea, hay que eliminar todo lo que sea transacciones entre compañías. Y vamos a dejarla hasta aquí, porque ya por ahí escuché que alguien está viendo el partido. Y era un poco lo que quiero evitar también de seguir más allá de las 8. Ya empezó. Buena idea, profesor. Muy buena idea. Porque no Ese sería el paso número 3, profesor. ¿Perdón? Ese sería el paso número 3, eliminar la totalidad de las transacciones intergrupos. Ese es el paso número 3, que en realidad es el 2, porque primero combinas y después realizas ajustes y reclasificaciones, es el 2. El 3 es la elaboración de la cifra consolidada y el 4, preparación de los estados financieros consolidados. Son 4 pasos. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer un capture de pantalla. Si me dan un